Hola a todos, todas. Espero que se encuentren bien. Como les mencioné en el correo, eh, espero profundamente que ustedes, su familia, sus seres queridos se encuentren bien después de estos días agitados que hemos vivido en el país. Vamos a tratar de cerrar entonces el curso de metodología cualitativa de la manera más óptima posible. Pero como les mencioné también, esperando que eso no interrumpa con actividades que pueden ser igual o más importantes, como lo puede ser el reflexionar, actuar y movilizarse frente a este movimiento social que ha estado ocurriendo en los últimos días en el país y que ojalá traiga cambios significativos. ¿Sí? Eh, Dicho eso, ¿cierto? La idea de esta clase es poder reemplazar la clase presencial que íbamos a tener el sábado pasado, lo cual se vuelve un poco complejo a propósito de que era una clase, ¿cierto?, que apuntaba a ser más bien en modalidad taller. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de las transcripciones, ¿cierto?, y el material de producción de datos que ustedes iban a traer para el sábado, íbamos a estar haciendo un ejercicio de análisis. Entonces, más bien en esta clase, ¿cierto?, vamos a poder abordar un poco lo que son las técnicas de producción de datos, entender cuál es la diferencia también con la eh, recolección de datos, que es algo que ya vimos en la unidad anterior, pero verlo de manera más gráfica y poder ir entendiendo cómo eso produce un tipo de dato en particular. Pero a la vez, ¿cierto?, de manera un poquito más teórica, ir comprendiendo entonces las distintas estrategias de análisis de datos para que ustedes tengan una panorámica general y puedan también ir dilucidando cómo ese análisis de datos que ustedes utilizan particularmente, ¿cierto?, posibilita el levantamiento de un tipo de información en particular, del cual nunca está desprovisto de de la subjetividad del investigador o investigadora. ¿Sí? Junto con esto les voy a subir también un PPT, que es el que yo estoy usando para poder guiar esta clase. Entonces voy a hacer alusión a los números de diapositivas, por si es que ustedes quisieran ir viendo cómo el video explicativo también posibilita, ¿cierto?, ir comprendiendo algunos antecedentes particulares que están citados en este PPT y referenciándolo de esa manera. ¿Sí? Entonces, para que se hagan una idea, ¿cierto?, en esta segunda diapo ustedes podrán encontrar algo que hace alusión un filósofo, ¿cierto?, conocido, eh, y que es Heidegger. ¿Ya? No sé cuántos habrán escuchado hablar de Heidegger, pero Heidegger, ¿cierto?, como representante el, del constructivismo, eh, aborda varias ideas respecto a cómo el saber, la ciencia, ¿cierto?, eh, no es un conocimiento que es posible de ser objetivado. Tiene que ver con lo que ya hemos ido abordando a lo largo del curso. Y tiene un texto bien particular que se denomina La pregunta por la técnica. ¿Cierto? En este texto Heidegger hace alusión a que efectivamente cuando uno quiere conocer, cuando uno quiere aproximarse, incluso construir algún tipo de conocimiento, de saber, echa mano o hace uso de una técnica en particular. Pero que la técnica, a propósito de lo que son como los saberes un poquito más cientificistas y también desde lógicas más modernas, siempre ha sido pensada en términos de más bien un quehacer que es propio del hombre y que funciona como un medio para un fin. ¿Qué quiere decir eso? Que uno está usando una técnica o utiliza una técnica con la finalidad de poder entonces así acceder a algún fin en particular. Por ejemplo, si yo quiero crear, voy el ejemplo que da Heidegger, si yo quiero crear una copa, ¿cierto?, voy a usar una técnica como la platería para poder hacer aparecer la copa. Entonces la técnica de la platería, ¿cierto?, con todo lo que eso significa, por ejemplo, utilizar un molde donde vertir la plata líquida, ¿cierto?, es un medio para poder obtener la copa de plata. ¿Ya? Esto Heidegger lo utiliza como un ejemplo que posibilita entender primero cómo es que aparece la técnica en la historia. Pero él se hace la pregunta en este, técnico de la pregunta, en este texto de la pregunta por la técnica respecto a si ese realmente es el fin o la esencia misma de la técnica. Y más bien Heidegger dice, no, la esencia de la técnica tendría que ver con que ésta
no es un medio para un fin, sino que es un fin en sí mismo, en cuanto la técnica es un modo de desocultar. ¿Sí? Dice, la esencia de la técnica entonces no estaría en el manejar ni en la utilización de un medio, sino en un hacer salir del oculto algo que antes estaba oculto, traer ahí adelante algo que antes estaba atrás. ¿Sí? Por ende, la técnica sería un modo de desocultar, por ejemplo, la realidad y que posibilita entonces hacer aparecer la realidad en otros términos. ¿Sí? Aquí Heidegger entonces dice, más bien, no es algo que nosotros como seres humanos usemos, sino que es algo que incluso dispone nuestra acción humana y nos hace aparecer a nosotros desde un lugar en particular. Volvamos al ejemplo de la plata. Si yo tengo la técnica de la platería, ¿cierto? Esto me va a poder hacer aparecer, me va a permitir hacer aparecer la plata, o la copa de plata, mejor dicho. Pero junto con eso me hace aparecer a mí como individuo en relación a esa técnica. Por ejemplo, ahora aparezco yo como platero. Supongamos que yo, Diego, ¿cierto? Soy un platero. Cuando estoy en casa y estoy compartiendo con mi familia, no soy platero, no aparezco en términos de platero, sino que aparezco en términos de hijo, pareja, hermano, ¿cierto? Etcétera. Pero cuando me acerco a la técnica, aparezco en términos de platero. Y eso me posibilita disponer una acción mía, en este caso la acción de ser platero, y además hace aparecer la realidad en términos de plata. En este caso en términos de copa. La plata, por ejemplo, es líquida, ¿cierto? Y una vez que se enfría después de la técnica de la platería, posibilita aparecer la copa. Esta reflexión Heidegger la hace para poder entender que entonces cuando nosotros estamos acercándonos al mundo sensible, ¿cierto? Estamos en todo momento apareciendo nosotros en términos de acción frente a ese mundo y junto con eso, a propósito de utilizar una técnica, estamos haciendo aparecer la realidad en términos también de esa técnica. No es que estemos descubriendo una realidad, sino que creamos la realidad a propósito de la técnica que estemos usando. Ahí está, ¿cierto?, la distinción que se utiliza tradicionalmente en el mundo de las metodologías o las investigaciones cualitativas. Y es que entonces cualquier técnica que nosotros usemos no es una técnica de recolección, no nos permite recoger algo que está afuera, sino que nosotros en ese ejercicio lo estamos produciendo. La técnica, ¿cierto? Entonces es un ejercicio que es productivo, crea algo, crea una verdad, no, no recolecta algo que ya existe desde afuera, que tiene que ver con todos los movimientos más bien constructivistas. Por ende, Heidegger dice la técnica entonces es una actividad poética. ¿Qué quiere decir eso? Que en su hacer crea. ¿Ya? Pensémoslo ahora en términos investigativos. Si yo estoy usando una técnica como la entrevista, esto me permite crear la realidad en términos, por ejemplo, de un relato. Si yo hago una entrevista narrativa, la realidad está ahí afuera. Pero cuando yo realizo esa técnica, una entrevista narrativa, la realidad entonces, por ejemplo, de mi participante, ahora aparece en términos de narración. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces es creada esa realidad a propósito de la técnica que yo estoy usando. Si yo hubiera estado haciendo, por ejemplo, una observación etnográfica, esa misma realidad de mi participante probablemente hubiera aparecido ya no como una narración, sino que hubiera aparecido como una acción. ¿Sí? Dicho eso, también a mí me invita a posicionarme desde un lugar distinto. Por ejemplo, yo como un entrevistador que utiliza una técnica narrativa, probablemente tendré que aparecer entonces en un diálogo mucho más narrativo y que invita a la conversación a mi participante. No así si es que yo estoy realizando, por ejemplo, una observación. Si realizo una observación, yo como investigador aparezco entonces también de una forma muy distinta. Ya no aparezco como un investigador que invita a la conversación, sino como un investigador que quizás está un poquito más distante, que está observando, que tiene que ser más perspicaz desde lo visual en vez de un dialogador, ¿cierto? O un agente dialogante. Entonces de ahí Heidegger dice, la técnica es una actividad poética, crea una verdad entonces en cuanto hace aparecer a la realidad de una manera en particular, pero además también dispone un accionar humano como desde algún lugar en particular. Esto es lo que nos posibilita, ¿cierto?, como
el pensar Heidegger, que tiene que ver también con lo que ustedes encontrarían en la diapo número 3, en donde yo les digo que efectivamente la distinción entre producción de datos y recolección de datos tiene que ver con las distinciones paradigmáticas que hay detrás de los modelos de ciencia, por un lado en investigación cualitativa y por otro lado la ciencia positivista. ¿Sí? Esta distinción no muchos autores la utilizan. Ustedes pueden encontrar textos de investigación cualitativa que se sigan refiriendo a las estrategias de recolección de datos, pero más bien el llamado, ¿cierto?, de algunos investigadores cualitativos es a nombrar esto como una estrategia de producción de datos, en cuanto esto posibilita recuperar esa naturaleza poética de la técnica. Yo digo, estoy utilizando una técnica de producción de datos que es narrativa, lo que me permite a mí también entonces señalar que efectivamente estoy haciendo aparecer la realidad en términos narrativos, y no es que la realidad sea solo una narración. ¿Sí? Entonces desde ahí, cuando tomamos esa noción, vamos a poder consignar que efectivamente la realidad, ¿cierto?, que nosotros estamos investigando es una realidad que es subjetiva y que va a depender de cómo nosotros la estamos conociendo, y que nunca vamos a poder acceder entonces a un conocimiento que es real, que es objetivo, que existe inerte a cómo nosotros nos acercamos a poder comprender esa realidad. Esto nos lleva entonces a la diapo número 4, la cual dice cuál sería la consecuencia de comprender así la producción de datos. Y es que, dada esta reflexión, ¿cierto?, nosotros vamos a pensar que en el ejercicio de la producción de datos, entonces nos va a dar lo mismo qué técnica nosotros vamos a usar, porque esa técnica nos va a permitir a nosotros como individuos aparecer desde un lugar en particular, pero además la realidad va a aparecer también en términos de disposición de esa técnica. ¿Sí? Por ende, cada técnica va a moldear un tipo de encuentro y diálogo en particular. Y eso es algo que entonces a nosotros nos posibilita pensar las técnicas de manera también productivas y creativas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo utilizo una técnica en particular, esa técnica va a traer o va a definir, ¿cierto?, una cierta relación entre investigador y participante. No es lo mismo ser un investigador que está realizando una técnica de entrevista individual que un investigador que está realizando una técnica de grupo focal. ¿Cierto? La relación que se establece entre el participante y el investigador es distinta. Alguna vez lo reflexionamos en torno a la clase, la primera clase, ¿cierto? Si yo realizo una investigación que utiliza una técnica de entrevista, probablemente la relación entre mi investigador, entre yo investigador y participante va a ser una relación mucho más íntima, más cercana, ¿cierto? Tú a tú, versus si estoy realizando un grupo focal. Probablemente va a ser una relación más distante, en donde yo voy a moderar la participación de los integrantes del grupo focal. Pero por otro lado también la técnica entonces va a definir un cierto marco de producción de datos. Por ejemplo, un marco temporoespacial, político, contextual. No es lo mismo hacer una investigación en el ambiente político que estamos viviendo hoy en día, hacer una entrevista, ¿cierto?, en ese ambiente, que hacerlo, por ejemplo, hace 3 semanas atrás. Probablemente, ¿cierto?, el contenido de esa investigación va a ser, o sea, de esa entrevista va a ser distinto. ¿Ya? Entonces, de ahí vamos a decir que cada técnica va a producir o va a generar algún tipo de dato o verdad participativa que va a ser particular, diferente. ¿Ya? Por ende, la realidad con la que nosotros vamos a trabajar es una realidad que va a depender en todo momento de esa técnica que estemos usando. Si lo miramos así, entonces vamos a decir, nosotros vamos a trabajar con datos que van a ser en todo momento dependientes de el rol, el accionar o la posición que utilice yo como investigador o investigadora, por otro lado, la técnica que estoy utilizando, y finalmente también, ¿cierto?, el participante que está frente a nosotros. Esto va a hacer producir un dato en particular. Esto tiene que ver entonces con lo que aparece en la diapo número 5. ¿A qué nos referimos con dato? Dato es la unidad mínima de información definida como relevante en base a los objetivos de la investigación. Desde ahí entonces vamos a decir que todo el dato con el que nosotros trabajemos en todo momento va a estar relacionado a los propósitos y los objetivos de la investigación en particular. Por ende, yo como investigador tendría que en todo momento ir a revisar el dato que estoy produciendo con el participante al servicio del sentido y significado del marco de ese estudio en el que estoy utilizando.